casos es una cuestión diferente. Primero es porque ambos destinos del mismo tejido, ¿no es cierto?, del mecanismo intermedio. Por otro lado, hay estructuras, como veremos, que son parte del sistema urinario y se van a convertir en estructuras después del sistema genital. Y por otro lado, también hay algunas vías que son tanto para el sistema genital como para el sistema urinario. El pene, la uretra, por ahí sale la orina y también salen los espermatozoides para poder hacer la fecundación. En el caso de las mujeres, la vagina, en la entrada del interior, también sale de las vías urinarias y también hay el ingreso para el sistema genital. Entonces son las razones por las cuales se estudian en conjunto estos dos sistemas. A ver, unos minutos y luego iniciamos el partido. Bien, vamos a empezar con el sistema urinario. Tenemos de la parte anatómica. El sistema urinario está formado por dos riñones, dos uréteres, que son los que llevan la orina desde los riñones a la vejiga y la uretra que sale de la vejiga hacia el exterior. Y el riñón es el más importante de este sistema, ya que aquí es donde se va a formar la orina, ¿no? El sistema anatómicamente está constituido por una cápsula renal, una cápsula que es la cubierta que tiene encima, luego viene la corteza, que está compuesta por las unidades que son los nefrones, luego tenemos los tubos colectores, que por la apariencia que tienen le han puesto pirámides renales, ¿no? Luego vienen los cálices menores, los cálices mayores, luego la pelvis. La luego se despierta, no se sabe. Y la pelvis y luego los uréteres, el uréter por donde desciende la orina. Acá tenemos por supuesto también la arteria renal y la vena renal. Esta es la estructura importante, les he dicho que revisen porque para poder comprender la parte embrionaria que nos hemos explorado. Y acá tenemos en detalle el nefrón o también llamado nefrona. El nefrón es la unidad estructural y funcional del riñón. Acá es donde se produce la orina. Y esta cosa está compuesta por todos esos nefrones. Y acá vienen los túbulos colectores que van conectando la orina hasta llevarla al final. El nefrón está constituido por, primero que nada, esto se llama corpúsculo renal o corpúsculo de Martini, que está compuesto por dos partes: la cápsula de Bowman, que son glomérulos que toman otra disposición, y adentro el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es una serie de capilares sanguíneos que es donde se va a procesar la orina para su filtrado correspondiente. Luego viene el tubo contorneado proximal, viene el asa descendente la rama descendente del asa de Henle, el asa de Henle, la rama ascendente, hacia adelante, 11, el tubo contorneado distal, y luego el tubo excretor, el tubo colector, y va a la pelvis, adelante. Entonces estas son las estructuras que forman el nefrón, la nefrona. Y esto es lo que forma el sistema excretor. El riñón tiene dos sistemas, el sistema colector y el sistema excretor. El sistema colector es aquel que no me lo dice. Adelante, bienvenido. El sistema colector, como dijimos, es el que colecciona, que quita toda la orina y la va a llevar hasta el final. Son túbulos. Y el sistema excretor es donde se va a producir la orina. No son los normales sistemas, que es lo que vamos a revisar, ¿no? Ya tenemos todo este de Achaga, lo mismo, la cápsula renal, ¿no? Y sus estructuras, el nefrón o la nefrona. Y acá tenemos lo que dijimos, el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, que está formado por una cápsula de Bowman,
que envuelve al glomérulo, y el glomérulo que tiene es un poquillo prácticamente de alveola, todo se va a realizar el filtrado. Y luego esto se lleva al túbulo proximal, con control proximal, hasta el gene, rama descendente, rama ascendente, con control distal, va al túbulo de colector, y de ahí se va apuntando para ir a los cálices menores, los cálices mayores, a la pelvis, y de ahí al uretre, y de ahí se elimina hasta la vez. Entonces, esta es la parte anatómica de... Entonces, estamos en el pequeño detalle, hicimos la parte anatómica, que también se la han perdido. Ahora empezamos ya con la parte embrionaria. Y aquí recordamos nuestras tres capas germinales. Por favor, atención, jóvenes. Las tres capas germinales, ¿no? Tenemos el azulito, el ectodermo, el rojo, el mesodermo, el amarillo, el endodermo. Recordamos que acá están en el proceso de plegamiento, de formación del tubo neural. Estamos en el día 18 más o menos. Acá tenemos la cavidad miótica y abajo el saco vitelino. Y acá tenemos las tres porciones del mesodermo: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral con sus dos ramas. Acá tenemos el proceso de plegamiento, ya cerró el tubo neural, por lo tanto estamos en el día 21 más o menos, 21-22. ¿Y qué va a ocurrir con el mesodermo intermedio? Durante el proceso de plegamiento se van a ir hacia la región ventral. Recuerdan que entre la región dorsal, entre la región ventral. Este es nuestro embrioncito, región dorsal, región ventral está así, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, miren, el mesodermo intermedio se va hacia la región ventral. ¿Para qué? Para formar las crestas, o algunos le llaman cordillera urogenital o cresta urogenital. Son dos columnas que van a formar, ahí se va a formar el sistema genito-urinario. Acá tenemos el celoma, miren. Entonces, y acá, esta imagen es del Lachman, 21 terminando la tercera semana, ya están pronunciándose hacia la parte ventral, el mesodermo intermedio, ya van a empezar a formarse los sistemas renales. Entonces, empezamos con los sistemas renales. Los sistemas renales en el ser humano están determinados esos tres sistemas renales. Pero un comentario, ¿no? Estos lo han sacado de los experimentos hechos en animales. En animales, sobre todo en los vertebrados, ¿no? Han sacado estudios que han hecho en los ratoncitos, en los perros, y también en los peces han encontrado estos tres sistemas renales. Los tres funcionan en las especies menos evolucionadas. En el ser humano se ha trasladado al conocimiento y se piensa que es así más o menos, porque es dificultoso, ¿no? Incluso hay dos estudios, uno de hace más de 30 años y un estudio reciente de hace un año y medio, en la cual han estudiado embriones del ser humano y no encuentran problemas, ¿no? Pero hasta el momento seguimos estudiándolo. Por eso le decía siempre, el ser humano sigue estudiando más, quiere conocer más. Y lo que hacemos acá es lo que se ha realizado en animales, ¿no? Entonces hay los tres sistemas renales que se superponen uno sobre el otro en la formación, como ahora lo veremos. Y los tres procesos son el pronefros, mesonefros, metanefros. Pro, antes, meso, medio, meta, final. El pronefros es un sistema renal rudimentario que no llega a funcionar. El mesonefros es uno que va a ser un sistema de función temporal nada más. Y el metanefros, meta dijimos al final, es el riñón permanente. Y acá tenemos estos esquemas, es un corte sagital, en la cual estamos viendo el sistema pronefros. Y acá este está punteado porque este es un de 5 semanas donde ya no va a haber pronefros. Está punteado porque ya desapareció el mesonefro, que va a ser como una columna, y el metanefro que se va a formar en la parte pélvica, ¿no? Lo explicaremos con detalle. Acá tenemos otro esquema, este es del libro de Lachman, ¿no? El rojo va a ser el pronefro, donde se forma en la región cervical. 7 a 10 estructuras celulares. El mesonefro que se forma desde el nivel torácico hasta la región lumbar, y en la región pélvica que se va a
El proceso entonces se forma en la cuarta semana, ¿no? En la cuarta semana cuando empieza, el día 22. Algunos textos están que el día 22, 23 empieza la formación del proceso y finaliza antes de que termine la cuarta semana. O sea, es muy corto su tiempo, ¿no? 4 o 5 días nada más. Y está formado por 7 a 10 grupos celulares compactados que se les llama los nefrotomas. Nuevamente, este rudimentario no funciona, son sistemas vestigiales nada más. Entonces, al final de la cuarta semana ya desaparece, ¿no? Ajá. Ese es el segundo sistema renal que aparece al inicio de la cuarta semana. O sea, todavía no está terminando el primer sistema del pronephros y ya aparece el mesonephros. Aparece, mire, durante la regresión del sistema pronéfrico. ¿Y que va a formar? Va a formar ya algunas estructuras, y hemos visto cómo es la anatomía del riñón. Van a formar el bucle, creemos que es como una S, que es un conducto excretor, y unos capilares que van a formar el glomérulo, ¿no? Recuerdan que vimos el glomérulo al inicio, y se va a llenar una cápsula, la cápsula de Bowman, constituyendo el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Lateralmente esto van a introducirse en el conducto colector longitudinal que se llama el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Este es el que tiene que recordar bien. Conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Y así es como se va a formar. Este es un corte, así de corte transversal, región dorsal, región ventral. Dijimos, se van a hacer la región ventral estas prominencias que son las crestas genitourinarias o llamámoslo cordilleras, ¿no? Acá de cordones sexuales primarios. La parte que da hacia el centro, en ambos lados, va a ser la parte genital, y la parte que da hacia el lado lateral van a ser la porción, la cresta urinaria. Entonces, así van a formarse, miren, se forma acá el glomérulo. El glomérulo es la red de capilares que viene de la rama de la aorta y envuelto por una cápsula de Bowman. Y acá está el que le llaman el bucle, que es en forma de S, que es el conducto excretor, y este va a desembocar en el conducto mesonéfrico. Entonces esto se va a formar a lo largo del mesonéfrico. Acá estamos viendo, miren, estos son, miren cómo está acá, todo es como una columna, y todo desemboca en este que es el conducto de Wolff. Entonces se van a formar así, ¿no? El glomérulo, cápsula de Bowman, un conducto y desemboca en el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Acá efectivamente va a haber otro igualito, acá otro igual, acá otro igual, y así desde la región, hicimos torácica hasta la región lumbar, ¿no? Unidades secretoras, lleva algunas unidades secretoras. Esto. Y todos desembocan en el conducto de Wolff. Nuevamente, para que no se olvide, ¿no? Los vídeos capilares, que es el glomérulo, la cápsula de Bowman que lo rodea, se ocupa el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, el bucle, que es la S, le llaman así la S, y todo se enfoca en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Este mesonéfrico va a terminar su vida al segundo mes, en la cuarta semana, dura hasta la cuarta semana. Entonces ahora vamos a hacer un cuadrito. Esta es la cuarta semana. Y dijimos que en la cuarta semana empieza el proceso
metros, ¿ya? Y termina su vida en la cuarta semana. Ahora, en la cuarta semana, cuando todavía no termina, cuando está regresionando el proceso, aparece en la cuarta semana también y finaliza en la octava semana, ¿ya? Este es el mesonefros. Luego vamos a ver el siguiente. Entonces, mesonefros empieza en la cuarta semana cuando está regresionando el proceso y termina su función hasta en la octava semana. Es muy importante, una vez que desaparecen las estructuras, solamente una de ellas es la que persiste, que es el conducto de Wolff, o conducto mesonétrico. ¿Por qué? Porque va a formar después parte del sistema genital. Los demás, todos van a regresionar y desaparecen, los glomérulos, los tubos, los órganos desaparecen, pero sobre todo el conducto de Wolff. ¿Ya? En el sexo femenino, estos conductos mesonétricos sí desaparecen. Entonces, si el conducto de Wolff persiste porque va a formar parte del sistema genital. Si es mujercita, desaparece todo. No hay conducto de Wolff después. ¿Ya? Ya no tenemos realmente para que vean la cresta urogenital. Ya miren, esta es la parte dorsal del embrión y por dentro tenemos el intestino. Ya nos dan la cresta urogenital. La parte cercana al medio va a formar la cresta genital y la parte lateral va a formar la cresta urinaria, que viene a ser en la parte mesonefros. Entonces empezamos con el metanefros, ¿no? El metanefros aparece en la quinta semana. Nuevamente nos vamos al cuadrito, entonces en la quinta semana, cuando todavía está funcionando el mesonefros, aparece quinta semana. Aparece el metanefros. ¿Quién iba a ser el riñón definitivo? Metanefros. Entonces, como vimos, uno aparece sobre el otro, ¿no es cierto? ¿No? Quinta semana aparece el metanefros y es el riñón definitivo. Y este va a tener una formación, se va a formar en la región pélvica a partir de una yema ureteral. Este amarillito es la yema ureteral. Este es acá, es el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff. Vemos todavía más que el mesonefro porque estamos en la quinta semana, o sea, todavía estamos con el mesonefro y aparece la yema ureteral y va a introducirse en esta que está de color negro que se llama blastema metamétrico. ¿Qué cosa es? Es tejido también de mesodermo intermedio. Ahí penetra la yema ureteral y ahí va a formarse el riñón definitivo que es el metamétrico. En otro texto de Arteaga vemos lo mismo, el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff sale una yema ureteral y va a penetrar en el blastema metamétrico para formar todo el sistema metamétrico, ¿no es cierto? Acá vemos las dos columnas del mesonefros. Entonces, aquí ya vamos a hablar de los dos sistemas que hablamos inicialmente. ¿Se acuerdan? El riñón normalmente tiene dos sistemas, el sistema colector y el sistema receptor. El sistema colector, el nombre lo dice, va a coleccionar toda la orina por los túbulos y ahí va hasta los cálices menores, cálices mayores, a la pelvis y ahí se elimina la orina. Y el sistema excretor es el que va a formar la orina. El sistema excretor forma la orina y lo elimina por el sistema colector. Entonces los dos tienen dos formas de aparición. El sistema colector se desarrolla a partir de la yema ureteral. De la yema que vimos, de ahí aparece el sistema colector. La yema penetra, dijimos, en el textil metamétrico, en el blastema metamétrico, luego va a formar la pelvis renal, luego los cálices mayores, luego los cálices menores, y se va a formar también, estos van a convertir en la pirámide renal. ¿Qué hicimos la pirámide renal? Era una estructura, por la forma que era puesto pirámide renal, ¿no? Entonces, la yema ureteral va a originar el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores, y aproximadamente 1 a 3 millones de
los colectores. ¿Ya? Ahí termina el sistema colector. Nuevamente, colector es el que colecciona toda la orina hasta llevarlo al ureter. Para de ahí ser eliminado a la vejiga y de ahí eliminado al exterior. Entonces, acá tenemos el esquema. Este es para recordar también de la parte anatómica para los que llegaron tarde. Acá tenemos los nefrones, todo eso que forma la corteza, luego forman los túbulos colectores, y por el aspecto de esta parte sería más pirámides renales, luego vienen los cálices menores, los cálices mayores, y la pelvis acá está, y ahí el ureter se elimina todo. Esta es la forma en que va a penetrar, ¿no? Ya tenemos sexta semana, la yema empieza a desarrollarse más forma la pelvis. Luego al final de la sexta semana va a formar ya los cálices mayores, ¿no? Cada vez se va yendo en calibre más pequeño, más o menos como el pulmoncito, ¿recuerdan? Tráquea, bronquios secundarios, tercero, cada vez calibre más pequeño. Acá igual, la pelvis es la parte que colecciona todo el final de la orina, como una copa. Luego los cálices mayores, ¿no? Por el aspecto parece un cáliz, y los cálices menores después, y ahí los túbulos colectores. Séptima semana, ya recién nacido ya tiene los túbulos colectores. De 1 a 3 millones de túbulos colectores. Entonces, nuevamente, la yema ureteral es la que va a formar el sistema colector. Está de amarillo, ¿no? Porque la procedencia del tejido. Y luego tenemos el sistema excretor. Aquí ya, vemos que cada túbulo colector recién formado está cubierto por un casquete de tejido metanéfrico, ¿no? O sea, es parte de todo este plasma metanéfrico. Ahora venimos a la esquema, va a estar con un casquete en cada túbulo colector. Y ahí por acción inductiva que va a formar ya los túbulos en forma de S, ¿no? Y ahí va a formar las nefronas, que son las unidades excretoras. El nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Entonces ya se forma todo lo demás, la cápsula de Bowman, el tubo contorneado y todo lo demás que ahora lo veremos. En consecuencia, el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes. El mesodermo metanéfrico va a formar las unidades excretoras y el sistema y la yema ureteral va a formar el sistema colector. Acá está. Amarillo son los túbulos colectores finales y el celeste los casquetes de tejido metanéfrico. Y ahí empieza a formarse una vesícula renal y empieza a formarse la nefrona ya completa, ¿no? La S famosa, que es el conducto excretor. Luego se empieza a formar la cápsula de Bowman. Luego hay conexión ya con ramas de la aorta para formar los capilares, que son el glomérulo. Y a todo esto ya sabemos que es el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. No se olviden de los nombres propios de los grandes hombres que describieron estas cosas. Y ya vamos a formar las demás estructuras, ¿no? Túbulo contorneado, este es el proximal, túbulo contorneado distal, el asa de Henle, la rama descendente, la rama ascendente, el asa de Henle, túbulo distal, y de ahí va al túbulo colector, y de ahí sigue su camino hasta los cálices menores, mayores, y hasta la pelvis se elimina. Entonces acá tenemos ya formado el sistema excretor. Nuevamente el sistema excretor es formado a partir del plastema metanéfrico y el sistema colector a partir de la yema ureteral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Igual la misma situación, el sistema del libro de Arteaga, ¿no? Acá tenemos todo lo mismo, las mismas estructuras, funcionamos también. Entonces las personas que van a ir formando hasta al final del nacimiento. Y es importante recordar que esto hicimos en la parte fetal, cuando la orina empieza a eliminarse en la décima segunda semana, ahí donde funciona ya el riñón. Décima segunda semana, ya lo funciona, lo elimina el líquido amniótico y también lo reduce por ahí, ¿no? Una regulación molecular. Y acá tenemos que
20 semanas, una muestra patológica de 20 semanas, y acá tenemos los dos metamentos. Se ven lobulados, progresivamente van a tomar ya la consistencia ya uniforme y lisa, que es lo que conocemos, ¿no? Pero estos son así lobulados. Profesor, disculpe, ¿eso sí es de humano? ¿No es de animal? No, es de humano. Pero que ha sido un feto muerto ya. Claro, como dice que no se hace estudio. Una pieza, por eso dije una pieza patológica. Ah, ya. ¿Bien? Gracias. Y bueno, pierde lo que le llaman algunos ascensos en los riñones, realmente no es que ascienda los riñones, sino que hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque recordamos que el metanervo se encuentra en la región pélvica, pero su ubicación es a nivel lumbar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que se mueve? Porque el feto va creciendo. El ascenso se da disminución de la curvatura del cuerpo y ya crecimiento corporal de la región lumbar externa. Va creciendo elongándose en región caudal, entonces los riñones van a quedar ya ubicados en la región lumbar, ¿ya? No es que se asciendan los riñones, ¿no? Pero así está en los libros ascenso, pero por eso dice desplazamiento de los riñones. ¿No? Estaba en la región pélvica y luego se llega acá. Acá en los textos también se ve igual, está en la región pélvica y empieza a crecer en dirección caudal el pelo y acá en esta zona y luego queda en la región lumbar. Otra imagen, sexta semana, séptima semana, novena semana. Esto ya dijimos, entonces el riñón definitivo es funcionar en la 12ª semana. La orina ya dijimos igual pasa la micción a la cavidad amniótica y deglute el líquido amniótico. No es estructura de desecho, el órgano de desecho es la placenta, ya sabemos, ¿no? Y ahora vamos a hablar, para terminar con esta parte del riñón, del sistema urinario, la formación de la vejiga y uretra. Parece que rápidamente de la formación de la cloaca, ¿no es cierto? Ya vimos que en la 4ª o 7ª semana la cloaca va a tener dos porciones. La cloaca, recordamos, que es la cavidad al final del embrión, y ahí van a formar dos estructuras. El seno primero, el alactoides, y en la parte ventral y en la parte posterior, el intestino posterior, y ambas separadas por el tabique urorectal, ¿no? Acá ya lo que vimos, llega el alactoides primero, posteriormente en la 7ª semana se va a transformar ya en el seno urogenital. El seno urogenital va a formar la vejiga, posteriormente, como vamos a ver acá. Y en la región posterior de esta cavidad de esta cloaca se va a formar el intestino posterior, va a llegar el intestino posterior. Y dijimos que el tabique urorectal va a formar, va a llegar hasta la piel y va a formar el perineo. Este es un corte sagital que ya lo conocemos, como se va flexionando, ¿no? Va a ir el plegamiento del seno caudal y va a seguir formando las estructuras. Y bueno, y el seno, el alactoide se va a transformar en el seno urogenital. Seno se le llama en anatomía toda la estructura del forma de una bolsita, ¿no? Entonces vemos que inicialmente es alactoide, es un conducto, luego va a tomar esta forma como una bolsita, entonces se llama luego seno urogenital. Y este seno urogenital va a tener tres partes, una porción vesical, una porción pélvica y una porción fálica. Cada uno va a dar lugar a diferentes estructuras. La porción vesical origina la vejiga, en la parte más grande, ¿no? Acá tenemos la vejiga urinaria. La porción pélvica en el sexo femenino va a originar la totalidad de la uretra, y en el masculino la porción prostática y la porción membranosa de la uretra. Entonces acá ya cambia de acuerdo al sexo. Y la porción fálica es aplanada transversalmente, la afectada hacia el tubérculo genital y va a formar la uretra peniana en los varoncitos.
Y los juguetes, en cuanto a los juguetes, van a ingresar a la vejiga por separado. Ahora hablamos cómo van a ingresar los juguetes porque va a haber una modificación. Entonces aquí ya los conductos mesonérgicos, recuerdan, eran el sistema renal, ya se transforman en conductos eyaculares, o sea, parte ya del sistema genitourinario, que lo vamos a ampliar más en la parte genital. Y al final del tercer mes, el epitelio del uretro va a formar la próstata en el sexo masculino y en el femenino las glándulas uretrales y paruretrales. Entonces, tres porciones, acá tenemos la porción vesical, la porción pélvica y la porción fálica, ¿no? Mujercita, varoncito. En ambos formas, la porción vesical va a formar la vejiga. Y es importante mencionar que una vez que forma la vejiga, como está en comunicación con el saco vitelino, con el ombligo, el alantoide, al formar la vejiga se va a formar una estructura sólida que se llama el uraco. Este uraco es una estructura sólida que va a impedir que ya la orina que se vaya formando se vaya hacia el ombligo, ¿no? Esto después va a formar un ligamento y va a ser el ligamento medio umbilical del ser humano. Y la porción pélvica, dijimos, forma la mujercita sobre la uretra y el varoncito estructura prostática, la glándula prostática y la porción membranosa de la uretra. Y la parte final, que es la porción fálica, va a formar parte de la uretra, en el varoncito y en la mujer las glándulas paruretrales. Entonces esta es la formación y los derivados del seno genital. Porción pélvica, porción fálica, porción vesical, porción pélvica y porción fálica. Igual porción vesical, porción pélvica y porción fálica. Mujercita y varoncito. Y en cuanto a los uréteres, vamos a tener esta es una vista posterior del embrión, una vista posterior, una vista posterior. Esta es ya la vejiga, amarillo, y tenemos acá los conductos mesonérgicos o conductos de Wolf, y acá las yemas ureterales, ¿no es cierto? Realmente no confunde yema ureteral, porque va a formar el uréter. Luego que se ha formado, que está empezando a formarse el metanefros, estas yemas ureterales van a empezar a desplazarse porque van a ser los uréteres. Acá están los uréteres. Entonces miren cómo se desplazan. Inicialmente salían de los conductos mesonérgicos, pero como ya va a funcionar todo el sistema renal, se desplazan y miren, siguen desplazándose. Los conductos mesonérgicos van a quedar ahí, acá se independizan y luego empiezan a ascender, ¿no? Y finalmente quedan así formando lo que se llama celeste, es un triángulo, forman el trígono vesical, en lo cual hemos dado para entrar cada uno de los uréteres, derecho e izquierdo. Es una vista posterior del embrión, uréter derecho, uréter izquierdo, y los conductos mesonérgicos van a quedar separados, ¿no? Ya en la región baja, ¿por qué? Porque van a formar ya los conductos diferentes, estructuras genitales. Y acá en el otro texto de la cara vemos lo mismo, los conductos mesonérgicos, acá de rosado con las yemas ureterales, ¿no? Empiezan a desplazarse y finalmente termina acá. Y este es el trígono vesical, en las dos partes superiores están los uréteres y ya funciona el fenómeno. Bien, finalizamos con la parte del sistema urinario, vemos algunas anomalías congénitas, el problema de herradura, una ectopia cruzada, agenesia renal. Acá tenemos agenesia renal, duplicación de uréter, riñón pélvico, riñón de herradura, ectopia cruzada, fístulas vesicovasculares, disforia vesical, uraco persistente. Algunas patologías que se pueden ver. Acá, por ejemplo, tenemos la agenesia renal, A5, en origen, ¿no? Se formó un riñón, miren acá. Esta es una prueba que se llama mielografía.
Pielografía, ¿en qué consiste? Le ponen sustancia varitada, o sea, con varios, le llegan a la persona y como todo se elimina por la orina, luego del proceso se va a dibujar, miren, qué bonito se dibuja acá, todo el sistema renal, ¿no? La pelvis, los cálices mayores y menores, y por ahí miren, va descendiendo como se va a eliminar por la orina, llega hasta la vejiga y luego se elimina. Y acá vemos que no se formó la imagen, o sea, no hay riñón. No hay riñón. Tenemos ya la pielografía que también puede detectar la falta de riñones, ¿no? Pero esta prueba pielografía lo que tiene la facilidad es que lo dibuja muy bonito al sistema renal. Entonces depende lo que uno quiera ver, depende del diagnóstico probable que tenga la persona, el especialista le pide una pielografía o le pide una ecografía o una tomografía o resonancia también, que es lo último, ¿no? Lo último ya hace 20 años. Ya, acá poniendo una pieza patológica, vemos doble ureter, otra anomalía congénita, doble ureter en un lado. Pero no es mejor. ¿Ah? No es mejor. ¿Qué cosa? Si tiene doble ureter. No, Se filtra es más. mejor porque esto va asociado por dentro con anomalías también. Ah, o sea, no es solo que sale así como No solamente más sale. Además, todo viene por razón de ser un ureter en cada riñón para que cumpla bien su función. Todo lo que está en exceso o en defecto es malo. Y acá todo el sistema pielografía, miren, dos riñones, y acá también dos riñones, pero acá son poco formados, es incipiente, pero sale la sustancia, y acá sí están formados, miren, doble sistema pielografía. Acá podemos ver la fístula pésico-vaginal, acá está. Fístula pésico-vaginal. La razón cuál es, ya la vamos a ver en el siguiente capítulo. Y acá lo que mencionaba, el duraco persistente. Una vez que dijimos la vejiga, una vez que ya va a empezar a funcionar, acá se cierra por tener una estructura que se llama el duraco. Una estructura sólida que posteriormente se va a transformar en un ligamento umbilical. Pero a veces queda permeable y sale la orina, ¿no? ¿Y esto cómo se diagnostica? Porque la mamá viene con el niñito que dice, doctor, le sale orina por el ombligo, ¿no? ¿Y por qué le sale orina? Porque la vejiga, miren, el uraco está abierto, hay una fístula y por ahí sale la orina, ¿ya? Y a veces incluso no es de recién nacido, eso se diagnostica después, porque no es un producto bien grande, no es estenosado, entonces la mamá nota, siempre se le moja su ombligo, ¿por qué será? Y uno ve y es orina. Entonces, y a veces queda esto, un quiste de uraco, o a veces un seno de uraco, una bolsa, y por ahí igual sale la orina, ¿no? Entonces acá hay que operar, cerrar esta estructura, ¿no? Extrofia vesical, extrofia sale al exterior. Niño no ha cerrado completamente la pared, ¿no? Durante el plegamiento lateral no cerró apropiadamente y sale como un extrofia vesical. Se le sale con la vejiga al exterior. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre el desarrollo del sistema genital. Primero recordamos la parte anatómica, ya lo conocen por ejemplo esto de hace tiempo, el colegio. Adelante, el sistema genital femenino está formado por el útero, las trompas, que tiene sus tres porciones, el hijo, la ampolla y el fundículo, las fibras, los ovarios, ¿no? Acá viene el cuello uterino. Y por la parte externa ya tenemos la vagina y lo demás. El sistema genital masculino, ya conocemos el pene, el testículo, el epidídimo. Acá esta estructura importante que es el proceso referente, la vesícula seminal, ¿no? Otros órganos como la próstata, y vemos acá la relación con otros órganos como la vejiga y todo lo demás, ¿no? Bien, el año pasado hablamos sobre el periné, acá está más especificado
claro. El perineo, dijimos, tiene forma de rombo, comprende desde los genitales hasta después del ano. Y acá vamos a ver más claramente su relación y su límite, ¿no? El vértice superior está bajo la índice del pubis, ¿no? El huesito que se está para ahí. Y en la parte posterior, el ángulo está en el coxis, en el último huesito del coxis. Y a los lados, las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Entonces toda esta parte ósea corresponde a lo que es la pelvis y la parte final. Entonces el periné, este rombo que dijimos, la importancia que tiene la presencia de esto, ¿no? Ya lo vamos a ver. Nuevamente el mesodermo intermedio que ya lo vimos al inicio, las estructuras para ver cómo se van a formar. Ya vimos que se forman las crestas genito-urinarias o cordilleras, se llaman unos genito-urinarios o uno genital, que se dirigen hacia la parte ventral durante el plegamiento lateral del embrión, y que va a tener sus dos porciones, la parte gonadal, que va a estar más cerca al centro, y la parte urinaria, que es lo que hemos visto, que está más a los lados. Bien, en cuanto a las gónadas, ¿no? Está construido por tres partes, de hecho su origen está en tres partes. Una del mesodermo intermedio, que va a originar la cresta genital. Mesodermo intermedio va a originar la cresta genital. El epitelio celómico, que es parte del celoma intraembrionario, o sea, la cavidad corporal, va a formar el epitelio, que es la porción donde van a formar tanto el testículo como ovario. Y las células germinales primordiales, provenientes del epiglasto, son las que van a formar ya netamente ya las gónadas, y posiblemente va a ser ya el testículo o va a ser ovario, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta esto, la morfogénesis del sistema genital. Morfogénesis es la origen de la forma del sistema genital. Entonces, la morfogénesis del sistema genital pasa por tres etapas. Primero, la diferenciación cromosómica, llamada sexo genético. Esto ya sabemos se instala en el momento de la fecundación, ¿cierto? Llega el espermatozoide y se une al ovocito, y ahí se va a instalar ya el sexo genético, o sea, ya se va a determinar cuál va a ser el sexo del nuevo ser, varoncito o mujercita. Es el sexo genético. Luego el sexo gonadal, está bajo la diferenciación gonadal. Y esto es importante remarcar, tiene un periodo indiferenciado, que es hasta la 7ª semana. O sea, hasta esta semana, hasta antes de la 7ª semana, no se sabe si va a ser varoncito o mujercita, o en la gónada. Sabemos sí que ya lleva el sexo genético, pero no sabemos por el efecto de estructura. Y luego en la 7ª semana ya viene el periodo diferencial, que hay desarrollo y diferenciación, ya sea ovario o testículo. Y finalmente la diferenciación fenotípica, que es la definición de los sistemas, de los conductos, las glándulas y los genitales externos, viene a ser el sexo fenotípico. ¿Qué es fenotipo? Lo que se observa, ¿no es cierto?, lo que se aprecia. Entonces, este sexo genético primero, ¿cómo se forma? Se constituye al momento de la fecundación, sexo gonadal, etapa indiferenciada hasta la 7ª semana, y a partir de ahí ya la etapa diferenciada. Y el sexo fenotípico, ya los procesos, los genitales externos, que digo, lo vamos a ver ahora. Muy bien, en cuanto a la diferenciación sexual, como destacar, es un proceso bastante complejo que interviene en muchos genes. Lo que se va a mostrar ahora es un resumen. Claramente tiene muchos genes, pero de todos ellos el más importante es lo que hablamos al hablar del cromosoma Y, ¿no? Cromosoma Y, cuando uno dice, el Y es el que determina el sexo, ¿no es cierto? Si lo tiene, va a ser varón; si no lo tiene, mujer, ¿no? Y este cromosoma tiene el gen SRY, cuyo producto proteico es un factor de transcripción que inicia toda una cascada de genes que va como parte final la formación de los órganos sexuales. Y la proteína, esta proteína SRY, es el factor que determina la formación de los testículos. Acá tenemos el cromosoma Y, perdón, el X,
es grande y un cromosoma Y que es pequeñito, y acá es donde se encuentra la proteína SRT. Bien, en cuanto a las hormonas, entonces realmente el sexo del embrión se determina en el momento de la fecundación, y las hormonas ya tienen sus características masculinas o femeninas en la 7ª semana. Hasta antes de la 7ª semana es indiferenciado. Y ya digo que las hormonas aparecen como un par de crestas genitales o gonadales. Y aquí vamos a ver nuevamente este esquema en el cual tenemos acá lo que es amarillo, el intestino primitivo, acá este es el mesenterio, acá tenemos el mesonefros, ¿no? La columna acá el conducto mesonéfrico o conducto del Wolf, y acá el rojo la cresta gonadal, que como vemos es más pequeñita. Acá incluso la unidad es súper bien, por supuesto, porque ya esto va a formar el testículo o el ovario, que son pequeñitos. Un corte transversal acá, vamos a ver esta estructura, ¿no? La aorta, que en una de sus ramas va a formar estos capilares que se llaman los glomérulos, que ya revisamos con su cápsula de Bowman. Aquí el bucle que le llaman o la S, que es el conducto excretor, y dijimos que todos estos, por acá está como ustedes quizás todavía está, van a desembocar en el conducto mesonéfrico, y esto va a ir a lo largo del embrión, ¿no? Y acá tenemos la cresta genital 1 y acá va a estar la otra cresta genital. Esto se llama la cresta mesonéfrica o cresta urinaria. Entonces, aquí, perdón, acá donde está, allá, vamos a recordar cómo se inicia todo. Nuevamente este es otro texto de Arteaga, tenemos los dos, los rebordes gonadales de rojo, y acá el mesonefros de rosadito, y de lila los conductos del Wolf o paramesonéfrico. Aquí un corte transversal y una vista interior, vamos a ver acá nuevamente los cordones sexuales o la cresta gonadal, aquí la cresta mesonéfrica o urinaria, y acá vemos nuevamente la aorta, el glomérulo, el bucle es el tubo mesonéfrico, que se enfoca en el conducto mesonéfrico. Y acá una estructura que tiene que recordar, que es el conducto paramesonéfrico. En la 6ª semana se forma el conducto paramesonéfrico. ¿Qué es para? Ya dijimos que es al lado. Entonces, paraxial al lado del eje que se llama axis. Acá tenemos el conducto paramesonéfrico, acá el conducto mesonéfrico y acá el conducto paramesonéfrico al lado. Este se va a llamar, o se llama el conducto de Müller. El conducto de Müller o conducto y el otro es el conducto de Wolf, que es el conducto mesonéfrico. Importante no olvidar que el conducto de Müller va a desaparecer, va a degenerarse el varoncito, porque va a formar estructuras genitales femeninas. Y lo contrario, el conducto de Wolf desaparece en la mujercita y en el varón va a formar estructuras genitales, que ahora lo veremos. Müller entonces por eso está el conducto más bonito para la mujercita. El conducto de Müller, los conductos paramesonéfricos, degenera en el varón, no existe, y va a formar estructuras genitales de la mujer. Y el conducto de Wolf, lo contrario, desaparece en la mujercita y va a persistir en el varón porque va a formar estructuras genitales, ¿no? Ambos, o sea, el embrión hasta de la 7ª semana tiene los dos conductos, sea hombre y mujer, que ahora lo veremos. Entonces acá tenemos los dos nuevamente, el túbulo mesonéfrico, totalmente el túbulo dice el conducto mesonéfrico y al costado el conducto paramesonéfrico. Esta es parte de un video que después les voy a mostrar, si hay tiempo, si no se los envío, para ver cómo llegan las células germinales. Esta estructura genital se inicia con las células germinales primordiales, ¿no?
Acá vemos cómo llegan del saco vitelino, este punteado azul, y se van a alojar en las crestas gonadales. Las células germinales primordiales, dijimos, salen del epiblasto. Ahora ya recuerdan bien qué es el epiblasto, ¿no? Vienen del epiblasto, atraviesan la línea primitiva y en la segunda semana viajan y se depositan en el saco vitelino. Acá están, este punteado rojo, son las células germinales primordiales. Posteriormente, de la cuarta y quinta semana viajan a través del intestino primitivo, ¿no? Ya recuerdo ahora, esta es la cloaca, intestino posterior, acá alantoides, ¿no? Entonces viajan por el intestino posterior y ascienden hasta llegar a la... Esa es la música, ese para animar, para que se despierten los que están durmiendo. Entonces, llegan las células germinales primordiales y se alojan, miren, con las crestas gonadales, siguiendo la dirección de la flechita, o sea, van a los dos lados. Recuerden, son dos crestas gonadales, llegan y ahí se depositan, ¿no? Estos llegan ya en la sexta semana y luego ahí donde van a formar estas estructuras. Acá nuevamente las células germinales primordiales, el punteado rojo, las crestas gonadales, y inicialmente van a formar estos, los cordones sexuales primitivos y el epitelio corporal en proliferación. Estructuras de genitales, todavía no sabe si es hombre o mujer, pero en ambos van a tener esta estructura. Y de paso, nuevamente, para que no se olviden, vemos acá la cápsula de Bowman, el glomérulo, forma el corpúsculo venado de Malpighi, el bucle, llega a alojarse, todos depositan en el conducto mesonéfrico, y al costado tenemos el conducto paramesonéfrico, conducto de Müller, conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, conducto de Müller o paramesonéfrico. Repetimos 20 veces para que no se olviden. Entonces, llegan acá las células y esto va a ser una gónada indiferenciada. Si bien es cierto que ya tienen el sexo cromosómico, porque ya está determinado, pero externamente, si vemos el embrión, vemos esta estructura, es indiferenciada, no se sabe todavía hasta antes de la séptima semana qué cosa va a ser, ¿no? Entonces acá tenemos influencia de las células germinales primordiales en la gónada indiferenciada. Estas células germinales primordiales, ya dijimos, ya van a traer la información genética. Por lo tanto, si es 44 XY, va a tener influencia de Y, llega a la gónada indiferenciada y va a formar testículos. Entonces, al formar testículos va a haber desarrollo de los cordones medulares, no va a tener cordones corticales y va a desarrollar una túnica albuginea gruesa, que es una estructura netamente de los testículos. Pero si esta célula germinal primordial trae información 44XX, quiere decir que será mujercita, entonces hay ausencia de Y. Como hay ausencia de Y, no va a haber testículo, entonces va a formar ovario. La otra parte de los genes lo detallamos después. Entonces, al haber ovario va a haber degeneración de cordones medulares. Va a haber desarrollo de cordones corticales, que no hay en el testículo, y no va a presentar túnica albuginea, porque no es testículo. Entonces ahora ya veremos el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Si el embrión, estamos hablando del testículo, si el embrión es genéticamente masculino, la célula germinal, ya dijimos, va a tener el complejo cromosómico XY. Por lo tanto, van a tener influencia de este gen SRY del cromosoma Y que codifica y va a formar los testículos y los cordones medulares, ¿no? Entonces acá tenemos la red testicular, los cordones testiculares, la capa túnica albuginea, que es una capa especial, y acá podemos ver también nuevamente el conducto paramesonéfrico, conducto de Müller, y el conducto, acá el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, y el túbulo mesonéfrico que ya está degenerando. ¿Por qué? Porque estamos en la octava semana y el mesonéfrico dijimos que degenera en la octava semana, solo hasta ahí para formar ya, para desarrollar más el metanéfrico.
tienen que asociar todos los jóvenes. Y acá tenemos ya al cuarto mes, ya está más formado, en el testículo están los cordones vestibulares en nervadura, ¿no? El conducto mesométrico que ya va a formarse conductos deferentes y su túnica alveolar. Entonces ya está el testículo. Este es lo que dijimos. Y ahí quiero ver algo importante en el cuarto mes. Recuerdan las células sustentaculares o de Sertoli. Estas van a producir una sustancia, acá no está, es la sustancia inhibidora de mülleriana. Y acá en las células de Leydig son las que en la octava semana van a empezar a producir testosterona. Y esto que va a hacer, va a darle ya características sexuales a los órganos conductos genitales externos. A partir de la octava semana, las células de Leydig producen testosterona, mientras que las células de Sertoli van a producir la sustancia inhibidora mülleriana. Y también que podemos ver en esta etapa embrionaria que los cordones testiculares son sólidos, o sea, son cordones testiculares. Y recién en la pubertad es que se van a transformar en túbulos. Ya dijimos que es un tubo, una estructura cilíndrica que tiene una luz. ¿Ya? Mientras tanto, son cordones, sustancia sólida, sin ninguna luz. Y luego se transforman en túbulos, ¿por qué? Porque ya en la pubertad van a empezar a formar los conductos diferentes, se van a formar los espermatozoides, y el conducto de Wolf, que era urinario, se transforma ya en conductos deferentes. Entonces vimos cómo se transforma en elementos genitales. Ahora vamos con el ovario. En el embrión femenino que tiene dotación XX, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos cerebrales, van a formar la médula ovárica. Y en la séptima semana forman los cordones corticales. Los cordones corticales. Y acá va a formarse la médula ovárica. Y luego, en el tercer mes, durante el tercer mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células que van a rodearse en cada ovoide, formando lo que son las células foliculares. Entonces, el conjunto de los ovoides y células foliculares van a constituir ¿qué? Los folículos primarios. ¿No? ¿Se acuerdan los folículos primarios? Entonces, el folículo primario es aquellos que tienen una capa de células, rodeada de células planas. ¿No? Y acá tenemos aquí entonces los cordones medulares en degeneración van a formar lo que es la médula no primaria, los cordones corticales, el que tiene superficie, nuevamente el conducto paramesonéfrico, conducto de Müller, conducto mesonéfrico, conducto de Wolf. Y acá vemos ya los ovocitos primarios, ¿no? Ya formados. Entonces ahí viene ya la formación, ya vimos las bolas, ahora vamos a ver los conductos genitales. Igual van a seguir un proceso de etapa indiferenciada y a partir de la séptima semana ya va a ser diferenciada. En la etapa indiferenciada, inicialmente en el embrión masculino femenino, ya dijimos cualquiera de los dos tiene los dos conductos, el mesonéfrico o de Wolf y los paramesonéfricos o de Müller. ¿Ya? En la etapa indiferenciada, hombre y mujercita tienen los dos conductos. Luego ya, como dijimos antes, los conductos Müller van a formar la cavidad uterina y la punta caudal va a formar el tubérculo de Müller. Mientras que en el varoncito va a desaparecer, va a degenerar el conducto de Müller y solo va a persistir el conducto de Wolf. ¿No? Entonces lo contrario sea hombre o mujercita. En cuanto a la regulación molecular, lo más importante es el factor el SRY, que es el principal gen para la formación del testículo. Pero dijimos que hay otros genes que participan. Esta parte es bien compleja. Lo que se muestra acá que está en el Langman es un resumen nada más, ¿no? Este es bastante complejo, pero rol fundamental cumple este gen SRY. Este va a inducir al SOX para desarrollar una variedad de genes y aparte otro del SF1 y finalmente esto van a constituir los testículos. En ausencia de este va a estar el WNT4, que es el W, el Wingless
un factor de transcripción, ¿no es cierto? Y va a participar también y va a formar, otro va a inducir la formación del DAX1 y otros genes como el DAFI105 para formar los ovarios, ¿no? Depende de hombre o mujercita. Y acá vemos los conductos genitales, dijimos que era igual, ¿no? Hombrecito, mujercita, tiene los dos conductos, Müller y Wolf. Acá está formando ya la red de testis, los cordones testiculares y la túnica longínea. Va a ser un varoncito, está formado testículo. Acá mujercita tiene los cordones corticales del ovario, los cordones medulares en degeneración y va a ser mujercita. Entonces, para la etapa diferenciada tienen ambos conductos que después ya regresionan dependiendo de uno o el otro. Y acá después las glándulas sexuales. Tenemos el testículo que va a producir, ya dijimos, las células de Leydig van a producir la testosterona. Esto va a estimular a los conductos mesométricos para formar los conductos eferentes, el epidídimo, conducto eferente, todas las estructuras genitales. Y así, un metabolito de la testosterona, que es la hidrotestosterona, va a estimular a los genitales externos para ver el crecimiento del pene, el clot y próstata, todas estructuras de varoncito. Mientras que, dijimos, las células Sertoli van a producir esto, una sustancia inhibidora mülleriana. ¿Cuál va a ser la función de esto? Suprimir los conductos paramesométricos. Entonces, las células Sertoli, que son las células sustentaculares, células grandes que permiten la estructura del testículo, van a producir la sustancia inhibidora mülleriana. Al ser inhibidora, ya no se forman los conductos paramesométricos de Wolf, por lo tanto, por lo tanto, ya no va a haber formación de útero. Y en cuanto a los ovarios, forman los estrógenos, y estos van a estimular los conductos paramesométricos para formar las trompas uterinas, úteros, cementos, la vagina, todo lo demás. Y estimula también a los genitales externos para formar las estructuras externas, labios, clítoris, todo lo demás que ya veremos a continuación. En cuanto a los conductivos genitales, entonces en el sexo masculino ya vimos, a medida que el mesonephros involuciona, persiste si el conducto de Wolf, ¿no? Y este conducto, los conductos mesométricos se alargan y van a formar el epidídimo, luego el conducto eyaculador, todas las estructuras genitales, conducto deferente, conducto eyaculador. Y acá tenemos el embrión de 4 meses y acá, luego del deceso testicular, ¿no? Ya forma cada estructura, el testículo prostático, la vesícula seminal, el conducto deferente, ¿no? Los conductillos diferentes, el epidídimo, el paradídimo, el testículo, todo lo demás, las estructuras dependiendo del conducto genital masculino, ¿no? Vienen todos del conducto mesonéfrico o de Wolf. Cerca celeste, todo. En el sexo femenino ya hay un cambio completo, ¿no? Acá, en cuanto a los conductivos, el conducto paramesonéfrico es el más importante, el conducto de Müller. Se convierte en los principales conductos del sexo femenino. Y va a tener 3 partes. Una parte vertical craneal, que sea de la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y otra parte vertical que se va a funcionar con el homólogo. Y acá tenemos la parte vertical que va a penetrar en la cavidad abdominal, va a formar la tuba uterina, la parte horizontal que se cruza, dijimos, con el conducto mesométrico celeste, y la otra parte vertical que se va a unir con el otro conducto paramesométrico del otro lado para formar el útero. Entonces esta parte que prende el rol va a formar todo lo que es la trompa, la fibra, toda la estructura de la trompa. Y la parte final va a formar la cavidad uterina y la parte cercana de la vagina. Y es importante remarcar, acá se van a unir los dos conductos de Müller
pero por si acaso esto no tiene que ver nada con el plegamiento, ¿ya? Si no, miren cómo va hacia acá, entonces vienen así, ese es el empleo, ¿cierto? Vienen de acá, hacia el centro, y acá hacia el centro, no tiene que ver nada con el plegamiento, vienen así, y desembocan en un solo sitio, que es al centro. Y vamos a ver cómo es que se une, ¿no? Acá es un corte transversal a nivel bajo en la cresta urogenital, ¿no? Porque en la parte baja del abdomen es donde van a estar las gónadas, ¿no es cierto? La cresta también inicialmente va a estar ahí. Y acá tenemos la cresta urogenital, el túbulo mesométrico, excretor, y acá vemos en dirección de las flechitas que van a ir uniendo ambos. Acá estaría más cerca, ¿no? Aproximadamente los dos conductos paramesométricos y finalmente se fusiona en la línea media, ¿no? Perdón, acá está, se fusiona en la línea media y listo, y se completó. Entonces van a formar ahí la cavidad uterina y la parte de la vagina. Entonces esta estructura, una vez formada, va a ser lo siguiente: se va a implantar en el seno urogenital, ¿no es cierto? Recuerda que es el seno urogenital, el alantoide forma el seno urogenital, el cual va a tener tres partes que va a formar la vejiga, la parte pélvica y la parte fálica. Entonces, formación de la vagina. Después que la punta sólida de conductos paramesométricos alcancen al seno urogenital, ahí se forman 12 vaginaciones sólidas, que son los bulbos vaginales, y luego va a formar la placa vaginal, en lo que ya va a ser la vagina, ¿no? Y acá está, formación de útero y vagina. Novena semana se están uniendo las dos puntas del conducto paramesométrico o conducto de Müller. Inicialmente hay un tabique que los separa, ¿no? Novena semana, y miren, se fusiona con el seno urogenital. Luego, al final del mes, ya el tabique desaparece, se empieza a formar ya una cavidad uterina, ya está formándose más la vagina. Esta otra parte de la vagina se forma a partir del seno urogenital, como veremos en la siguiente imagen. Y acá en la recién nacidita ya está su útero completo formado, el cuello uterino, el fornix de la parte de acá y la vagina con el hime, ¿no? Y acá vemos un corte sagital en la parte baja, novena semana, igual que acá, novena semana. ¿Qué vemos? La vejiga urinaria amarilla. ¿Por qué? Porque viene de endodermo, no se olviden, persisten los colores. Endodermo amarillo, ¿por qué? Porque viene esto del alantoide, que es una invaginación del endodermo del saco vitelino, formó el alantoide, de ahí se formó el saco, el seno urogenital, luego se forma la vejiga, acá la porción pélvica del seno urogenital, pero porción vesical, porción pélvica y porción fálica, ¿no? Y acá donde en novena semana se implanta la unión de los dos conductos de Müller. Y está de rojito, ¿por qué? Porque viene del mesodermo intermedio, mesodermo rojo. Acá se implanta, esta parte final se llama tubérculo paramesométrico, cuando se unen los dos conductos de Müller. Entonces llega, se implanta y a partir de acá, de este seno urogenital, se va a formar pues la otra porción de la vagina. La primera porción, por eso está así rojito, que es el mesodermo, y la otra porción viene del seno urogenital. Al final del tercer mes ya está completando la formación. Acá están, lo llaman estos los bulbos sinovaginales, y finalmente se separan estas dos estructuras. Ya la recién nacidita ya va a tener el útero, el fornix y la vagina, y acá el himen, y delante va a estar la vejiga y la uretra. Nuevamente amarillito porque viene del endodermo, rojito porque viene del mesodermo intermedio. Y así es como se formó entonces el útero y la vagina. Entonces, a partir, pregunta de examen, pregunta pasito.
A partir del Müller, del conducto de los Müller, se forma, ya dijimos, el útero y las trompas, ¿no? Nuevamente, acá está, conducto de Müller del otro lado. La parte superior va a formar las trompas y la parte inferior al unirse va a formar la cavidad uterina. Miren acá, comparen esto, comparen el otro. Eso está en el Langman. Si se animan a leer Langman, aunque sea las finales, lo pueden encontrar. Y acá está cómo se forma el útero, cómo se une en la parte final, su corte transversal en la parte baja, para ver cómo se unen esos dos conductos de Müller o paramesonéfricos y forman el útero. Y dijimos que no solamente forma el útero, sino forma también la parte cercana de la vagina. Luego, esto se va a implantar en el seno urogenital. Ya recordamos que tenía tres partes: seno urogenital, porción vesical, porción pélvica, porción fálica. Se implanta acá y va a desarrollar la otra parte de la vagina. Una que esta se separa y ya tenemos formado útero, vagina y el himen, y por delante vejiga y uretra. Entonces esto nos va a explicar por qué la presencia de las fístulas. ¿Se dan cuenta? Pues es importante en la embriología. Tiene una niñita o una joven que le diagnostica una fístula especie uretrovaginal. Entonces sabemos por qué, porque depende de acá, se forma la vagina a partir del seno urogenital. Puede haber una fístula acá. Y bien, llegamos a la formación de los genitales externos. También tenemos igual la etapa indiferenciada. Repetimos, etapa indiferenciada en las gónadas, en los conductillos y en los genitales externos. Antes de la séptima semana, etapa indiferenciada. Recordar que el sexo está determinado desde el momento de la fecundación, ¿no? De forma, el cigoto ya está el sexo genético, el sexo cromosómico. Luego, la etapa indiferenciada, gónadas, conductillos y genitales externos que veremos ahora. Por eso acá le he puesto con negrita, con amarillita y subrayado. Al final de la sexta semana es imposible distinguir el sexo, a pesar que ya lo traen informado, pero es etapa indiferenciada. Entonces, ¿qué va a ver con los genitales externos? Una etapa indiferenciada. Aquí, ¿qué va a ocurrir? En la tercera semana, nuevamente nos regresamos a la línea primitiva. De la línea primitiva van a migrar unas células hasta la cloaca. ¿Recuerdan? Hasta la membrana cloacal. ¿Recuerdan la membrana cloacal? Al inicio, tal vez, están las tres capas germinales. En la parte del uretra hay una membrana cloacal, en la parte caudal y en la parte craneal está la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea va a formar su boquita y la membrana cloacal va a formar después el ano. Entonces, alrededor de esta membrana cloacal van a llegar estas células de la línea primitiva y van a formar los pliegues cloacales primero, que van a ser ligeramente elevados. Y en posición craneal van a formar estos pliegues cloacales el tubérculo genital. Y caudalmente van a haber división, van a formarse los pliegues uretrales y después los pliegues anales, y ahora lo veremos. Y a los costados un par de elevaciones que se van a llamar las protuberancias genitales. Estas estructuras van a dar lugar a formar, si es varoncito o si mujercita, de acuerdo al sexo, van a formar diferentes estructuras que tienen que verlo ahora y estudiarlo, pregunta despacito. Les digo lo que voy a preguntar y igual saben. Esto lo pregunta el lunes, seguro. Etapa indiferenciada, entonces acá tenemos, miren, cuarta semana, recién llegaron las células a la membrana cloacal y forman primero acá el pliegue cloacal. Este pliegue cloacal, dijimos, en la parte craneal se va a diferenciar en tubérculo genital. Y la parte caudal, una parte va a ser
los pliegues uretrales y la otra porción va a formar el pliegue anal. Y acá está, sexta semana, acá lo ven. Ya se formó entonces el tubérculo genital, los pliegues uretrales a los costados, el pliegue anal que ya se formó. Y a los costados de los pliegues uretrales, dos prominencias, se van a llamar protuberancias. Protuberancia es una elevación, ¿verdad? Cuando escuchan protuberancia, elevación. Protuberancia genital. Entonces es importante recordar esta estructura: tubérculo genital, pliegues uretrales y protuberancia genital. Pliegues uretrales, de uretra, no es ureterales por si acaso. Entonces, de acuerdo a que el varoncito o mujercita van a modificar estas estructuras dirigidas por los genes que participan en la formación y por las hormonas, ¿no es cierto? Miren, depende acá en el sexo masculino, depende de los andrógenos secretados por los testículos fetales. El tubérculo genital va a formar el falo. Este va a formar pliegues uretrales hacia adelante, que va a formar el surco uretral. Acá el surco uretral. Y estos pliegues uretrales se van a cerrar y van a formar la uretra peniana. Y luego se va a formar una luz que es el meato uretral externo, que ahora lo veremos. Y las protuberancias genitales, que están acá, estas elevaciones a los costados, van a formar el escroto. Ya las protuberancias escrotales van a originar el escroto, que es donde se van a alojar los testículos una vez que descienden. Y acá tenemos entonces entonces tenemos el tubérculo genital a formar el falo, los pliegues uretrales, acá tenemos que formar el surco uretral, los pliegues uretrales van a unirse para formar la uretra, y un corte transversal de la uretra, ¿cómo se forma? Una placa uretral, luego se va cerrando estos pliegues y finalmente queda con una luz para formar la uretra peniana, ¿no? Y finalmente ya se forma aquí lo que es el meato. Esto viene tejido del ectodermo y se forma el meato. Acá hay un cordón epitelial sólido al inicio y después ya se forma el meato, se abre, ¿no? Y acá se haya formado, ¿no? Los pliegues, las protuberancias genitales a los costados, dijimos, va a formar el escroto, donde se van a alojar los testículos. Y tenemos ya completo el glande, el meato uretral, el falo, el escroto, y ahí van a ir los testículos. ¿Ya? En cuanto al sexo femenino, tenemos igual el tubérculo genital, que va a formar el clítoris. Los pliegues uretrales no se van a cerrar en este caso como en el varón, van a quedar abiertos y van a formar los labios menores, y este surco urogenital va a formar el introito, donde va a estar el meato uretral y va a estar también en la entrada a la vagina, ¿no? Y las protuberancias, estas de los costados, las protuberancias genitales, que van a formar los labios mayores de la ñaña. ¿Ya? Y así tenemos entonces cómo va a diferenciarse estas estructuras. Y acá, para hacer la comparación, ¿no? Acá tenemos el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las protuberancias genitales. Acá está. Varoncito formará el glande, el falo, mujercita, el clítoris. Los pliegues uretrales, hombrecito, se va a ir cerrando para formar la uretra peniana, mujercita no se cierra, va a formar los labios menores. Las protuberancias genitales, el varoncito va a formar el escroto para que se alojen los testículos, mujercita van a formar los labios mayores. Acá se cierra, acá no se cierra porque este surco va a formar después el introito vaginal. Y acá tenemos ya la estructura completa de cada uno. Y ahora el descenso de los testículos, acá si hay descenso de los testículos, no como el ambiental que hay ascenso del riñón, nada. Entonces acá lo que va a ocurrir, ya sabemos los testículos se forman en el abdomen y su
su ubicación es fuera del abdomen, ¿no es cierto? En el escroto. Entonces, al final del segundo mes del mesenterio, uno genital va a unir al testículo y al mesonephros a la pared posterior. Ya dijimos, los mesenterios unen las estructuras a la pared posterior. Luego pasa a ser esto ligamentoso y va a formar el ligamento genital caudal. Y luego va a formar el gubernáculo, que son los pliegues del peritoneo. Lo que sí es importante saber, no se sabe hasta ahora por qué es que descienden los testículos, ¿no? No se sabe, se conoce el proceso, pero por qué descienden no se sabe, pero lo importante es que descienden. ¿No dice que es por la temperatura? No, ese es muy diferente la asociación, pero exactamente por qué descienden no se sabe bien. Y uno se queda más arriba también. A ver, sí, ahora explicaremos. Entonces los testículos alcanzan la región inguinal en la semana 12 y migran de ahí por el conducto inguinal hasta la semana 28 y alcanzan el escroto en la semana 33. ¿Ya? Entonces se encuentra la región inguinal en la semana 12 y migran por conducto inguinal a las 28 semanas y llegan al escroto en la semana 33. 33, 34 varías, o puede ser que a veces, puede ser que en los prematuros, por ejemplo, 34, 35 semanas, generalmente no se encuentran testículos descendidos, ¿no? Y así es como desciende, acá está formado, miren, se formó el testículo, es decir, en el segundo mes está formado, está en el abdomen, y luego empieza el descenso, ese ligamento genital caudal, gubernáculo, por ahí va a empezar a descender, acá a mitad del tercer mes, al séptimo mes ya está por el canal y después ya del nacimiento ya está acá descendido. Bueno, esta es parte anatómica, las capas tienen una serie de capas y músculos, las capas del testículo, ¿no? Eso va en el escroto. Y la esencia de los ovarios está descrito, pero no tiene mayor significado. No es tan verdad. Ahora veremos la parte de las anomalías congénitas. Algunos aspectos son frecuentes, otros no. Estas anomalías, el hipospadia, por ejemplo, es una anomalía rara, menos mal que rara, porque aquí hipospadia es cuando la abertura del meato no está en la punta del glande, sino está en la región ventral. Esta es la región ventral. El examen del pene está así, se levanta y esta es la región ventral. Y esta parte es la región dorsal. Aquí tenemos la arteria dorsal del pene. No hay, por si acaso, región inferior y superior. No, porque en la práctica algunos han escrito, en la parte superior no hay superior. Hay ventral y dorsal nada más. Entonces el hipospadia es cuando el meato se encuentra en la región ventral. En lugar de estar en la cabeza, en la punta del glande, se encuentra acá. ¿Por qué? Acá tenéis un dibujo que en la foto, miren cómo está, ¿no? Acá tenemos el esquema. ¿Por qué acá recordamos que aquí en la etapa embrionaria va a cerrarse, lo siento, se va a cerrar, que los pliegues uretrales van a cerrar para formar la uretra peniana y pueden ser los defectos o los orificios de diferentes niveles. No se cierra completamente y a cualquier otro nivel puede quedar abierto y formarse un meato ahí, ¿no? Entonces, hipospadia es presencia del meato en la región ventral, porque hay el otro que es más raro, mucho más raro también, que es el epispadia. ¿Qué es el epispadia? Cuando está en contrario, está en la región dorsal y está el meato urinario. En la niñita puede ver hipospadia. Sí. Hipospadia de la mujercita es raro también, es cuando el meato abre a la vagina, ¿no? Es raro, mucho más raro que eso. Y otra situación es la llamada criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Cuando no desciende el testículo. Acá hay una foto, no ver, acá se aprecia que no hay sentido porque no se formó bien el escroto, ¿no?
mujer. Pero sobre eso hay que mencionar algo importante, ¿no? Bueno, antes se consideraba siempre todo lo que sale de lo normal, decían que es anormal. Entonces antes los niños que no nacían con testículo no encendido decían es anormal y decían pues es patológico. Pero ¿qué ocurrió? Se fue viendo que había muchos niños que nacían sin el testículo descendido, uno o los dos, y conforme pasaban las semanas o los meses iban descendiendo. Entonces eso ya cambió el concepto. Esto no es reciente, es de hace más de 30 años. Cambió el concepto entonces. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el concepto. ¿Qué pasó? Hicieron evaluaciones a miles y miles de niños. Cuando hay estas situaciones de representación de los científicos de todo el mundo, hacen convenciones y hacen acuerdos, se hacen incentivos, ¿no? Muchas cosas son así por convenciones internacionales, llegan a acuerdos, lo discuten a todo el mundo y esto ya se ha establecido. Entonces, ¿qué pasó a estos niñitos que nacían con los testículos no encendidos? El diagnóstico ya no era de mitofilia, sino de testículo no descendido. Y esto tiene un límite. ¿Cuál es? El año 6 meses. Algunos le ponen un año 8 meses. Nace un niño y no tiene testículo, uno o dos se pone diagnóstico testículo no descendido. Y se espera hasta el año y medio, o hasta el año 8 meses, algunos hasta los 2 años máximo, ya no más, para que reciba el testículo. Si no desciende, ahí recién se llama criptoquilia. Y cuando es criptoquilia ya hay que operarlo, ¿no? Criptorquía. Entonces, esto vemos, y yo lo digo por experiencia como pediatra, hemos visto muchos niños así nacen, como ya se sabe esto, entonces, como ya lo conocemos, nace un niñito, bueno, no hay que operarlo, ¿no? Ni asustarla, ¿no? A decirle, tranquila señora, a veces le falta uno o dos testículos, hay que esperar. Lo citas al mes, a los 2 meses lo va viendo y 90% de niños desciende solito en el transcurso de las semanas o meses. A veces nace niñito y uno lo puede palpar acá, incluso ve un bultito, ya está, ¿no? Acá no está descendido. Si no lo palpa, es el testículo que está descendiendo. Pasan las semanas o 2 o 3 meses y desciende. Y como digo, el 90% de niños desciende solito antes del año y medio. Son pocos los que ya no descienden y finalmente tienen una operación. Entonces ahora ya no se opera antes de un tiempo, decía, hay que esperarlo, ¿no? En todo médico comercial que hay que esperarlo, ¿no? Y antes de la ecografía, a veces lo operaban al niño y no encontraban testículos, imagínense. Peor era todavía, ¿no? En cambio ya desde la ecografía, le toman una ecografía y se ve si tiene o no tiene testículo en la abdomen. Si tiene testículo, ya, se da el tiempo límite y si no desciende, ni se lo opera. ¿Ya? Entonces, esa es la situación, se llama testículo no descendido, y si no, ya al año 8 meses o 2 años, si no desciende, hay que operarlo. ¿Y por qué es necesario operarlo? Porque hay estudios en la cual han hecho de que si el testículo queda dentro del abdomen, porque algunos padres tienen que se queda así. En la cual demuestra que eso se convierte en tumores cancerosos, ¿no? Y aparte, si no descienden, si no los operan en su tiempo, después ya se vuelven estériles. Ya no, porque como decía, de la temperatura tiene mucho que ver, ¿no? El testículo tiene que estar afuera, porque adentro no puede, se forman los espermatozoides, pero doctor, y en términos de ¿cuál es la descripción?
ginecología significa que no recibe el testículo, pero lo que se usa para esto lo manejan más los cirujanos pediatras y los urólogos. Bien, entonces, ¿qué crees de lo que vamos a ver? Y en cualquier momento va a haber un niñito que no tiene un testículo, ¿no? Entonces se dice, ¿cuál qué edad tiene? Tiene por decir 7 meses, hay que esperar, todavía hay que esperar, se da un tiempo de espera, ¿ya? Y esto son rarezas, ustedes podemos ver, ¿no? Genitales ambiguos, y esto es una fotografía. Acá hay dudas, o es un pene pequeñito, o es un clítoris muy desarrollado, y si no hay testículos, entonces se piensa que son labios mayores, no bien desarrollados. A veces pasa esto, ¿no? Acá también, ¿no? Genitales ambiguos. ¿Qué se saca primero que nada? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ah? Claro, una prueba genética, un cariotipo para ver si es hombre o mujer primero, y después ya según eso se lo opera, porque esto es complicado, ya se imagina, ¿no? Miren acá, es sumamente complicado. En mi trayectoria hizo solo una vez un caso así, bien raro, ¿no? Tuvo que enviárselo hasta Lima para que ya le hagan el estudio cromosómico y de ahí operaciones, y eso varias operaciones tienen que ser, ¿no? Y también se pueden ver como rarezas el útero bicorne, ¿no? Aquí que lo recuerda la embriología, ¿no? Acá según deberían unirse los dos conductos de Müller, no, la unión no fue adecuada y se quedó así. Y el útero bicorne tiene varios digamos, grados de afectación, ¿no? Unos más severos que otros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Listo, entonces, pasar pasito la próxima. Para que no pierdan la... La tercera unidad también es examen parcial de todo el curso. El examen final, el examen final de todo el curso. Vayan estudiando desde el inicio,